Como sabéis, estamos aquí predicando la palabra del Señor y cada vez que yo predico del libro de los Hechos. Y hemos ido de capítulo a capítulo y ahora vamos al capítulo número 8, y como el hermano Lucho leyó, inclusive parte del capítulo 7, y todavía estamos hablando de esa persecución generalizada de los enemigos en contra de la iglesia. Eso es lo que se nos muestra cada vez que leemos el libro de los Hechos. Y el título de este mensaje es Ayuda a la iglesia. Ayuda a la iglesia. Al oír lo que hermano Lucho leyó, era solamente lo que hemos leído, pura persecución. ¿Os habéis dado cuenta? Él estuvo leyendo al respecto y inclusive en el libro de los Hechos, cuando empieza el capítulo número 4, ahí es donde empieza la oposición en contra de la iglesia del Señor Jesús, del capítulo 4, y luego vamos avanzando, el capítulo 5 también, el capítulo 6 vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que está hablando delante de sus enemigos, delante de los enemigos de la cruz de Cristo, y vemos que en el capítulo 7 él muere apedreado. Vemos entonces ahora el capítulo 8 ya a continuación, 8 y 9 ya a continuación, se nos muestra esta persecución más intensa todavía, más brutal todavía. Es como si estuvieran diciendo los cristianos de aquella vez, ¿cuánto más? Porque se pone de manifiesto a un fariseo, la influencia de un fariseo llamado Saulo, de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso, y él empieza a ir en contra de la iglesia y pareciera que en esos momentos la iglesia iba a desaparecer. Tanta persecución, una encima de otra. Pero todo lo contrario, la soberanía de Dios se pone de manifiesto aquí a favor de la iglesia, a pesar de esa salvaje persecución. Se ve por parte de los creyentes un ánimo, a pesar de la persecución, un ánimo para seguir adelante predicando al Señor. Estamos en el capítulo número 8 y aquí el versículo número 1 dice, y Saulo, el perseguidor de la iglesia, consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos se fueron corriendo, todos se asustaron. No dice eso. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, porque tenía que quedar ahí alguien. Y versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vino más bien un ánimo a esa iglesia en sus inicios. Y cuando os dije, el título de esta prédica es Ayuda a la iglesia, leyendo me doy cuenta que Dios en su soberanía tenía en mente un hombre, precisamente un fariseo de los fariseos, enemigo de la iglesia, para que venga a ser luego una ayuda para la iglesia. Eso es cuando analizamos la soberanía de Dios. Y ahí está Saulo de Tarso, pero Dios tenía un plan en su vida para que también
el Evangelio sea difundido por todas partes. En nosotros muchas veces pasa esto y tenemos que admitirlo y no debe ser, no debe ser. Nos asustamos, nos preocupamos, vienen situaciones difíciles, enfermedades, nos falta trabajo, más cosas y cosas desagradables, y inclusive nuestra vida puede peligrar y estamos asustados. No debe ser así. Porque el Señor dice que nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, es un momento en el que el Señor quiere probar nuestra fe, nuestra fortaleza, y no debemos caer. Más bien debemos levantarnos con ánimo y decir: Señor, tú eres todo. Y me vas a ayudar, Señor, por favor. Tú eres el único que me puedes ayudar. No es mi deseo, yo me voy a ayudar, no. Tú me vas a ayudar porque tú has cambiado mi vida. Vemos entonces pues que debemos perder ese pánico y dejarlo todo en las manos del Señor, porque todo está bajo control. La ayuda a la iglesia vino por causa de un fariseo perseguidor llamado Saulo de Tarso. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, de 12 al 14, leemos nosotros lo que el apóstol Pablo luego escribió a la iglesia, escribió a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo contra Dios, blasfemo contra los cristianos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él está mostrando que se convirtió al Señor y que, siendo enemigo, se convirtió y vino a ser ayuda para la iglesia. En esta oportunidad lo que voy a hacer yo, inclusive hay un versículo más, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo que quiero hacer en esta oportunidad, sí tengo el deseo de predicar minuciosamente el capítulo 8, pero ahora voy a hacer una introducción general para que podamos centrarnos en Saulo de Tarso. Yo sé que lo conocéis, pero mejor conocerlo un poco mejor, por decir, Saulo de Tarso, ¿quién es este individuo? Por eso quiero que podamos nosotros ver la vida de este hombre, y voy a tocar dos puntos: la historia de Saulo de Tarso y la soberanía de Dios. La historia de Saulo de Tarso y la soberanía de Dios. Vemos aquí en el capítulo 8, del versículo 1 al 3, dice lo que Saulo de Tarso hacía, lo que él estaba causando esos problemas. Y dice en el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución. Luego en el versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Gran persecución, gran llanto. ¿Y qué nos enseña esto? Como os dije anteriormente, primero, por causa de esta persecución, la iglesia entra en acción para difundir el Evangelio. Y segundo, aquí en el capítulo 8
se nos muestra la influencia de Felipe, el evangelista, que hizo un trabajo muy grande, a pesar de la persecución, un trabajo muy grande en Samaria. Y lo vemos esto del capítulo 8, de versículos 6 al 40. Y el capítulo, otra vez, capítulo 8, versículo 8, dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué vemos entonces? Gran persecución, gran llanto y gran gozo. Pues la historia de Saulo de Tarso, podemos ver de su inicio, como leyó el hermano Lucho, era un joven ahí que estaba mirando que Esteban estaba siendo apedreado, y vemos aquí este relato de Esteban, que murió siendo el mártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia, y la llama viva para el evangelio. Porque él empezó con esa llama viva por su testimonio. Y se menciona por primera vez un nombre llamado Saulo de Tarso, que era un joven. ¿Qué dice el capítulo 7, el versículo 58? Y echándole fuera de la ciudad, se refiere a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la primera un versículo, la primera información sobre este hombre. Él estaba presente en aquel lugar, y no estaba solamente porque estaba pasando de casualidad, ni por curiosidad, sino que él consentía que este varón de Dios sea apedreado de esa manera. Él formaba parte del grupo que estaba en contra de Esteban. Por eso dice el versículo 58, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él lo consintió, él lo consintió. Es curioso notar que al mencionar ese nombre, nos viene a la idea de que este era un enemigo desde su juventud. ¿Se puede imaginar? Enemigo desde su juventud. Ese es su inicio. También vamos a ver su pedigrí, digamos, sus características. Me refiero a conocer su linaje, sus ancestros y sus creencias. Su nombre, Saulo, se repite 23 veces únicamente en el libro de los Hechos. Únicamente en el libro de los Hechos. Y el lugar de nacimiento, nació en Tarso de Cilicia, porque él dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Su nacimiento, esto sí es un poco muy probable, ¿verdad? Su nacimiento fue alrededor del año 5 o 10 después de Cristo. Y si suponemos que fue 10 años después de Cristo, cuando Esteban era lapidado, sería probablemente el año 36 después de Cristo, y Saulo tendría 26 años, y cuando se convirtió tendría como 31 años de edad aproximadamente. Porque más tarde en su defensa, el gobernador Félix, porque tenía que ir delante del gobernador Félix, estando en Cesarea con Pablo como acusado, Félix leía esto y preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vemos entonces que ya vamos aprendiendo más y más sobre este hombre. Y Tarso, ¿cómo ubicamos Tarso? Tarso era la ciudad principal de Cilicia, que está en Turquía ahora, está muy cerca al Mediterráneo, y fue tomada por los romanos
Dice que era una ciudad de gran importancia cultural, que contaba con una universidad que competía en prestigio con Atenas y Alejandría. Ahora, veamos en cuanto a la educación de este hombre. Como religioso fue circuncidado al 8º día y era de la tribu de Benjamín. Veamos esto en Filipenses 3, del 5 al 6. Dice él, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, inclusive dice de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Luego vemos el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible bajo la ley. Así era él. Luego vemos en Romanos 11:1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vemos también que la Escritura dice que él era hijo de fariseos, dice que él pertenecía a la rigurosa secta de los fariseos, dice también que él fue instruido en Jerusalén por un cierto judío muy conocido llamado Gamaliel. Ahí dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso nos está mostrando más y más quién era él, de esa rigurosa secta de los fariseos. Gamaliel, ya os dije quién era Gamaliel, ¿verdad? Ya debéis saber quién era Gamaliel, uno que intercedió para que los cristianos no sean matados, pero dio una ayuda fuera de sí, porque él dijo, si estos siguen sobreviviendo, pues es de Dios. Fue un error muy grande, porque nosotros como cristianos vamos a seguir adelante y no vamos a ser exterminados por los enemigos de la cruz del Señor. Pero de todas maneras, vemos que también era un hombre muy educado, que sabía el hebreo, el arameo, el griego y aún el latín. Pero tenía un celo religioso, solamente un celo religioso. ¡Ay, qué pena, qué tristeza! Por aquellas personas que no conocen al Señor como Salvador y solamente tienen celo de su religión. Esta es mi religión, con esta me muero. Y no conocen a Cristo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Se van a ir al mismo infierno por su celo religioso, por su religión, y en vida no se han arrepentido y no le han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Entonces, pues, Saulo tenía ese celo religioso. La palabra del Señor nos habla bastante sobre Saulo de Tarso, y él mismo manifiesta muchas cosas en el libro de los Hechos al respecto. Y si vemos un poquito, a grosso modo, el capítulo 9, aquí se menciona que él se arrepiente. Ahí en su camino iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y pues vemos que cuando se arrepintió, recibió la ayuda de parte de Ananías y Bernabé después de su conversión. Aquí en el capítulo 9, el versículo 27, nos dice claramente esto. Entonces Bernabé, tomándole,
lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Un hombre cambiado, hablando valerosamente ahora en el nombre de Jesús. Y más adelante empieza con Bernabé a tener una ayuda ahí en Antioquía y luego en Judea, y también encargado de las provisiones y el socorro para los cristianos en Judea. Y sigue hablando el libro de los Hechos acerca de Bernabé y Saulo, que fueron apartados para el ministerio. Un enemigo del Señor, cambiado por el Señor Jesús, y ahora está siendo usado para llevar el Evangelio. Maravilloso, maravilloso. Era enemigo de la iglesia, mas Cristo cambió su vida. Era enemigo de la iglesia, mas Cristo cambió su vida. Él fue el más grande evangelizador en la historia de la iglesia. Y en el capítulo 13 vemos un cambio muy curioso, que el autor del libro de los Hechos, Lucas, dice que entonces Saulo, que era llamado Pablo, ya es la primera vez que de ahí ya se empieza a escuchar sobre Pablo. Y sabemos que esto es verdad porque la Escritura nos dice que su nombre, Saulo, fue cambiado a Pablo, y muchos estudiosos de la Biblia afirman que es posible que cambió su nombre de Saulo, que era judío, por Pablo, nombre romano, Saulo, y cambió a Pablo. Sabemos que Jesús le asignó el ministerio de predicar a los gentiles. De esta manera, un nombre romano pues sería lo más adecuado para identificarse con los gentiles. Por eso era Pablo. Es notorio saber que el nombre de Pablo se repite 173 veces. 173 veces, la mayoría de las veces en el libro de los Hechos, también en sus epístolas y sus cartas pastorales, y también Pedro habla de él. Saulo se repite 23 veces y Pablo se repite 173 veces, y él también habla que en su testimonio, todo en cuanto a Saulo, cuando dice, el Señor me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora quiero hablar de algo importante sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Tener en mente, Dios usó a un fariseo para sus propósitos divinos. Dios es el único Dios soberano en sabiduría, ¿estamos de acuerdo? En poder, en autoridad, en amor y en justicia. Su conocimiento es absoluto, su sabiduría es irresistible e infinita. Y un tal William H. Center dijo también, es también su soberanía absoluta ejercida por su gracia salvadora. Hermanos en Cristo, me quebranta el corazón y yo mismo me pongo de rodillas y digo, Señor, perdóname, ¿por qué me falta la fe? Conociendo quién eres tú, Señor, ayúdame. Hay situaciones difíciles que hermanos están pasando, pero tenemos que tener gozo en nuestro corazón y no caernos, porque grande es su amor, grande es su soberanía, grande es su sabiduría, grande es su poder, grande es su autoridad, grande es su amor, grande es su justicia. Que el Señor nos ayude a entender más esto. Y en cuanto a la soberanía de Dios, veamos a lo que Dios dice. Dejemos a Dios actuar y respetemos lo que Él hace.
no nos adelantemos como Saulo de Tarso, que antes de su conversión tenía un celo religioso, se adelantó en su ignorancia a los planes de Dios y ya sabemos que estaba bien equivocado, bien equivocado, porque empezó a perseguir a la iglesia sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Dios, persiguiendo a Jesús, persiguiendo a Emmanuel, a Dios mismo. Necesitaba una conversión verdadera y la experimentó al encontrarse con el Señor Jesús en el camino de Damasco. Y él cuenta su testimonio, esa manera que Cristo cambió su vida. Por eso es necesario que sigamos nosotros con la palabra del Señor y sigamos este ejemplo. Porque voy a decir algo, porque hoy estamos viendo muy pocas conversiones. Muy pocas conversiones. Vemos que por razones justificadas hay cambios de membresía. Está bien, pero no vemos conversiones. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿No será porque no estamos hablando el Evangelio a los perdidos? ¿O estamos solo centrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras cosas difíciles? Hablando de la soberanía de Dios, os hablé en cuanto a lo que Dios dice, en cuanto a la necesidad que Dios ve y en cuanto al anticipado conocimiento de Dios. Una vez más, dejemos a Dios obrar en nuestras vidas. Es tiempo de trabajar con más denuedo, con más dedicación y valentía. No solamente busquemos nuestra propia comodidad cristiana, no solamente busquemos nuestra propia comodidad cristiana. Debemos depender totalmente de la voluntad de Dios y el entender que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Vino la persecución por parte de Saulo de Tarso, mas este al convertirse fue una ayuda enorme al Evangelio. Hay un versículo que me gusta mucho a mí, en Gálatas capítulo 1, me gusta mucho, del versículo 22 al 24, que dice el apóstol Pablo: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, y solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¡Qué buen testimonio! ¡Qué cambio de este hombre! Por eso el Señor nos ayuda a que estemos dependiendo de su voluntad. También Colosenses 1:23, vamos a ver Colosenses 1:23, que nos dice algo muy importante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Luego también en Tito, me gusta mucho leer aquí lo que está escrito en Tito, el capítulo 1, del 1 al 3, dice de esta manera, Tito, del 1 al 3, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, un perseguidor de la iglesia, bajo la voluntad divina de Dios, vino a ser una ayuda para la iglesia. A pesar de que decían, ¡ay, qué terrible, qué cosas! El Señor utilizó a este hombre. Y Dios puede cambiar el corazón de los hombres para sus fines en el Evangelio. En resumidas cuentas, antes de nuestra conversión, hablo de aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador, que tienen la vida eterna y son perdonados ya y lo saben, por lo que Cristo ha prometido. Hablo a aquellos que antes fuimos enemigos del Señor. Yo en mi misma condición era enemigo del Señor, siguiendo mi religión, siguiendo mis tradiciones. Era enemigo de la cruz. Porque cada vez que me hablaban de Cristo de la manera bíblica, yo los rechazaba. Yo los mandaba a rodar. Los mandaba a freír chuletas, como dice aquí los españoles. Porque era celoso de mi religión. Pero no tenía a Cristo como mi Señor y Salvador. Que el Señor quebrante los corazones ahora, porque Dios conoce los corazones de aquellos que solamente tienen celo religioso. Vemos pues que fuimos enemigos, pero el Señor nos ha cambiado. El Señor nos ha cambiado. Él perdona eternamente y transforma nuestras vidas a su servicio. Deja tu religión. Uy, ¿qué dices? Deja tu religión y tu celo religioso y ven al Señor Jesús y solamente a Él. Tu vida peligra con esa apariencia de piedad. Las buenas obras no salvan. El trabajo de Cristo en la cruz es eterna y perfecta. Solo Cristo salva. Pensarás que va a llegar el momento en que vas a morir y llegarás a la presencia de Dios y Dios te dirá, oye, tú fuiste buen religioso, o mira lo que hiciste. No. El Señor solamente mirará el corazón convertido de la persona. El mismo Señor Jesús dijo a los que decían, cuántos milagros hicimos por ti, tantas cosas hicimos por ti, y echamos demonios y todo en tu nombre. Y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Hay tiempo, es tiempo de convertirse ya. Estamos vivos. Una vez que una persona se muere, muerto el pecador, perece su esperanza. No hay que invocar nada, ya está muerto. Hay que invocar por los vivos que necesitan la salvación que el Señor ofrece. Oh, venir al Señor, aceptarle como Señor y Salvador. Qué manera de cambiar este hombre. Cambió grandemente Saulo de Tarso. Y el Señor quiere tocar los corazones. Quiere que las personas se arrepientan, porque si no hay un sincero arrepentimiento, no hay salvación. Y si no conoces al Señor, eres enemigo de Jesús. Eres enemigo de la cruz. Eres enemigo del Evangelio. Por más que quieras decir lo que tú quieras. Pero que el Señor quebrante los corazones para que puedas decir, ya lo entiendo, no está en mí, eres tú el que salva y perdona. No son mis obras, es la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario. No es mi celo religioso. Señor, perdóname, Señor, tú sabes quién soy yo.
me arrepiento de verdad, sálvame. Y el Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a tener un tiempo de meditar ahora, antes de orar, de pensar. Y si no conoces al Señor en este momento, puedes decirle, Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Esta es mi vida. Yo tengo una apariencia. No me he arrepentido de verdad. No he llegado a ti, no te he suplicado, no te he dicho, Señor, por favor, sálvame. Ahora te pido. Para que podamos darnos cuenta que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Señor, una vez más te damos infinitas gracias por tu palabra. Yo recuerdo con gratitud el momento en que entregué mi vida a ti, Señor. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque tú das vida nueva. Señor, toca los corazones de aquellos que están aquí, Señor, tú los conoces. Que entreguen sus vidas, Señor. Que se arrepientan genuinamente. Señor, para nosotros los que te conocemos, ayúdanos a ser fuertes y valientes en circunstancias difíciles de la vida, Señor. Haz tu obra esta mañana, porque tú eres el que salva, Señor. Tú eres el que salvas, tú eres el que perdonas. Y lo sabemos porque tú has hecho esto en mi vida y cada persona que te conoce se llena de gozo y regocijo. Ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio con gratitud y con amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.